Dios sabe cómo hacer sus cosas. Dios sabe cómo ordenar y cómo poner a sus siervos en los lugares adecuados. Yo quiero comenzar estas breves palabras agradeciéndole al exministro Rodrigo Rivera, a su señora Claudia, a su familia, el servicio que le prestó a nuestra patria como ministro de Defensa. Fueron casi 13 meses de una labor dedicada, responsable, donde demostró su carácter, sus virtudes, una de ellas que quiero subrayar, la lealtad, pero también su gran capacidad. Se ganó el aprecio y la admiración de todas las Fuerzas Armadas, de los oficiales, de los suboficiales, de los soldados, de los policías, y supo defender en todo momento esa gran institución que son nuestras Fuerzas Armadas, en todos los rincones de la patria, con valentía, con coraje, con inteligencia. Gracias, doctor Rodrigo, por su servicio. Cumplió usted con su deber. Tiene esa satisfacción. Además, muestra unas cifras que yo quisiera resumir el día de hoy. Desde el momento en que usted se posesionó como ministro de Defensa hasta el día de hoy, los homicidios en el país han disminuido 6%. Los actos de terrorismo han disminuido 5%. Se han capturado 1.904 terroristas, un aumento del 90% frente al mismo periodo del año anterior. Han sido abatidos 406 terroristas, 20% más que el mismo periodo del año anterior. Se han capturado con fines de extradición a 196 narcotraficantes, 70% más que el periodo anterior. La extorsión ha disminuido 23%, pero como lo he dicho tantas veces, no creo mucho en esa cifra porque eso depende de las denuncias y sabemos que la gente no ha denunciado lo suficiente. Sin embargo, golpes como el de la semana pasada contra este bandido Alas Bryan, que tenía extorsionado a no sé cuántas empresas e individuos, se le encontraron 130 cartas listas para ser entregadas a sus víctimas, que tiene denuncias por más de 230 casos de extorsión. Golpes como ese que dio la policía y golpes como el que dio el ejército contra la columna móvil del Valle del Cauca de alias Tereco, su compañera sentimental, y dio de baja al número 2, al número 3 de esa columna móvil y a 5 terroristas más. Golpes como esos van a contribuir a que la gente denuncie más, porque si la gente denuncia más, esa cifra de extorsión también seguirá disminuyendo. No quiero entrar a hacer la lista de esos cabecillas abatidos durante su ministerio, solamente recordar una vez más al símbolo del terror, al mono Jojoy, que cayó cuando usted era ministro de Defensa, y usted puede llevarse entre sus logros eso para contarle a sus nietos con satisfacción. De manera que muchas gracias, doctor Rodrigo. Y yo les decía que Dios sabe cómo hacer sus cosas, escoger bien a sus siervos y ponerlos en los lugares adecuados.
y me refería a Juan Carlos Pinzón Bueno. Desde que lo conocí hace cerca de 17 años, yo sabía que él iba a ser ministro de Defensa algún día. Tenía toda la materia prima, tenía las ganas, tenía el entorno, tenía los principios y los valores que hacen que una persona pueda llegar a semejante posición. Por eso he dicho que si hay alguien preparado para asumir el Ministerio de Defensa es Juan Carlos Pinzón. Viene de una tradición militar. Su bisabuelo, como él lo recordaba, el general Rico, fue héroe en nuestra guerra contra el Perú, cuando mi tío abuelo era canciller de la República. Y no en vano, el batallón de infantería número 25, allá en Puerto Garzón, en Putumayo, lleva su nombre. Y a propósito de Putumayo, ministro, le recomiendo que esta misma semana vaya a decirle a esos bandidos, a esos terroristas, que no hay la menor posibilidad que permitamos que no se hagan las elecciones en esos municipios alejados donde ellos han querido amenazar a la población civil. Vaya, ministro, y les dice a los ciudadanos desde allá, a todos los ciudadanos de Colombia, que la mejor forma de responderle a la violencia y al terrorismo es saliendo a votar en las próximas elecciones y votando bien por candidatos honestos, por candidatos que apoyen a nuestras Fuerzas Armadas, por candidatos que realmente se entreguen como servidores públicos. Vaya y le hace un homenaje a su bisabuelo, ministro, y de una vez les da tranquilidad a esos ciudadanos del Putumayo. Su padre, el coronel Pinzón, su madre, Maleni, deben estar muy orgullosos, sus hijos, de verlo usted hoy como ministro de Defensa. Pero no de estar sorprendidos, porque de su padre, como usted lo acaba de decir, y de las Fuerzas Armadas, en este caso del Ejército, usted adquirió esa madera para ser ministro de Defensa. Usted y su señora nacieron en el hospital militar, crecieron en los cuarteles. Usted fue alumno del colegio militar, del colegio Patria, inclusive llegó a ser brigadier mayor, es decir, para los civiles eso quiere decir que fue primero en el curso. Y decía que aquí en este campo de parada hace 36 años usted tuvo una experiencia que le marcó su vida. Yo hace 40 años aquí en este campo de parada también tuve una experiencia que me marcó mi vida, que fue cuando me entregaron la primera medalla de alumno distinguido en la Escuela Naval de Cadetes, y por eso digo que yo tengo un recuerdo que nunca se me va a borrar, el de haber portado el uniforme de la patria. Eso es un gran honor. Y usted ahora porta ni más ni menos que el título de Ministro de Defensa Nacional para dirigir a estas grandes Fuerzas Armadas que tenemos en Colombia. Usted no solamente tiene un entorno y una tradición militar, sino que se ha preparado como gerente, como economista, y lo he visto trabajando muy de cerca, porque llevamos trabajando mucho tiempo. Cuando fue secretario privado en el Ministerio de Hacienda y se inició el proceso de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de Colombia durante el gobierno del presidente Pastrana. Creo que aquí está el general Mora y él recordará cómo al general Mora y al general Tapias los pasábamos al banquillo para que justificaran el aumento en los recursos. Y ahí estaba siempre Juan Carlos Pinzón,
pasándome papelitos para que hiciera las preguntas correctas, para que hiciera el examen como debe ser. Y se recordará el ministro de Hacienda actual, en ese entonces jefe de planeación, cómo ahí se inició el proceso de fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas, que en buena hora el presidente Uribe le puso el acelerador y le dio el empuje y el apoyo suficientes para que continuara con gran vigor y cambiara la faz de Colombia. Usted ha sido un gerente, y yo lo he aprobado, un buen gerente. Luego como viceministro de Defensa, le correspondió administrar esos inmensos recursos sin antecedentes para fortalecer precisamente a nuestras Fuerzas Armadas, producto del impuesto al patrimonio. Coordinó el grupo de empresarios que voluntariamente se ofrecieron para ayudarnos a que esos recursos fueran bien invertidos, con transparencia, y nadie ha puesto en tela de juicio un solo peso de esa inversión. Y usted fue el coordinador de todo ese ejercicio. Ahí aprendió a conocer los detalles de un ministerio muy complejo, muy grande, muy complejo en su administración, muy complejo en la forma de hacerlo funcionar coordinadamente, pero usted lo logró. Y luego como secretario general de la presidencia, ha mostrado también sus habilidades como líder. Se ha encargado de darle un vuelco a la presidencia de la República, a la institución de la presidencia, a la forma como funciona. Se ha asesorado de expertos del mundo entero. Por aquí han desfilado los asesores del presidente Clinton, del presidente Bush, del primer ministro Blair, de todos extrayendo las mejores lecciones para aplicarlas a la presidencia de la República, y eso ha sido de una inmensa utilidad para la eficacia y la eficiencia del gobierno y de la presidencia. O sea que usted llega al Ministerio de Defensa, doctor Juan Carlos, con todas las credenciales y con unas grandes expectativas. Eso es bueno, pero también es malo, porque le va a exigir más. Cuando se generan tantas expectativas, la respuesta tiene que ser mayor, y estoy seguro que usted eso lo entiende perfectamente. Y no le va a quedar difícil responder, porque tiene usted bajo su dirección a unas Fuerzas Armadas que han demostrado a través de todos estos años su capacidad, su valor, su entrega, su eficacia. Son orgullo de Colombia, y así lo reconocen, como usted lo mencionaba, el pueblo colombiano. Yo no dejo de repetir qué orgulloso me siento como presidente de la República, de mis Fuerzas Armadas, y cada vez que salen en las encuestas como la institución más apreciada por todos los colombianos, eso refuerza el mío y el de los 46 millones de colombianos. Son Fuerzas Armadas que han demostrado que saben lo que es el sacrificio, que saben para qué se ponen el uniforme, que saben lo que es servirle a la patria. En estas últimas semanas, en estos últimos días, recorría yo el país en los congresos de las diferentes asociaciones gremiales. En Bucaramanga, todos los comerciantes me decían: presidente, tenemos las mejores cifras en nuestra historia. Nunca antes habíamos vendido tanto, nunca antes habíamos estado tan bien. Eso es gracias a la labor de nuestras Fuerzas Armadas. El viernes pasado en Cartagena, los constructores me decían lo mismo. Las cifras de construcción que hemos podido constatar en este último año
son las mejores en nuestra historia. Eso se debe a la labor de las Fuerzas Armadas. Lo mismo me decían los aseguradores, lo mismo me decían los industriales y toda la inversión extranjera que está llegando al país, que estamos viendo cómo la controlamos para que no se recaliente la economía. Se debe a la confianza que ha generado las Fuerzas Armadas de Colombia. Fuerzas que se destacan en todas partes. Solamente ayer me decía el general Naranjo que mandó un grupito de policías expertos en rescatar secuestrados a Paraguay y que en 48 horas rescataron un secuestrado en Paraguay. El presidente de Honduras me llama día de por medio a agradecerme la colaboración de la policía en el rescate de secuestrados en Honduras. De todas partes nos llegan peticiones para que los ayudemos a luchar contra el narcotráfico. Nos piden la presencia de los oficiales de nuestra Armada Nacional. La Fuerza Aérea en todos los países de América Latina la señalan como la mejor Fuerza Aérea del continente. ¿Y qué decir de nuestro ejército? El ejército que más experiencia ha tenido en el combate contra la guerrilla, que además se gana y se ha ganado en los últimos 5 años, creo que todas las veces, las Olimpiadas en sus fuerzas especiales, incluyendo a los Estados Unidos y al Canadá. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo sentimos nosotros por nuestras Fuerzas Armadas! Y por eso le digo, ministro Juan Carlos Pinzón, que usted tiene ese gran activo y que sé que usted lo va a aprovechar para bien del país. Hay unas palabras que son bien indicativas que yo también he venido repitiendo y que usted lo entiende muy bien. Estamos en un momento crítico de nuestra historia. Llevamos 50 años de conflicto interno. El enemigo está debilitado, pero no está derrotado. Y por eso tenemos que perseverar y perseverar, con paciencia, pero con efectividad. Y esa efectividad la da la innovación. Hay que estar siempre a la vanguardia. El terrorismo es audaz y lo estamos viendo. Ahora se han dedicado a lanzar granadas y a hacer explotar bombas en varios lugares del país para generar la sensación de que están presentes y que están vivos. Ante eso hay que innovar, porque eso en el fondo es una señal de debilidad. Así lo debe entender la población. Cuando se acude al terrorismo de esa forma, eso es una señal de debilidad. Vamos ganando y tenemos que seguir ganando a punta de innovación, de audacia, de perseverancia. Y yo sé, ministro, que usted eso lo entiende muy bien. La innovación permanente nos dará esa ventaja estratégica para continuar debilitando cada vez más a ese narcoterrorismo. Las cifras de los ataques terroristas, que es otra de las cifras que creo que son muy dicientes, doctor Rodrigo, son menores. Ataques terroristas, como se definen, con la misma vara con que se han medido, son menores entre el 7 de agosto del año pasado y el 3 de septiembre que el año anterior. O sea que efectivamente no ha habido más ataques terroristas, pero sí ha habido más sensación de ataques terroristas. Eso es lo que tenemos que combatir, doctor Juan Carlos Pinzón. Ataques terroristas en ese periodo
del 7 de agosto del 2009 al 3 de septiembre de 2010, 463. Del 7 de agosto del 2010 al 3 de septiembre del 2011, 441. De manera que hay un reto muy importante en esa materia de innovación. Yo mencioné el 7 de agosto que tenía un encargo para nuestras Fuerzas Armadas, para el Ministerio de Defensa. Un encargo donde creo que se debe concentrar esa revisión estratégica que usted acaba de mencionar. Un aspecto donde también hay que generar un proceso continuo de innovación es el frente de la inteligencia. Los grandes golpes que hemos dado en los últimos años ha sido porque hemos innovado en materia de inteligencia y tenemos que aprovechar ese conocimiento acumulado y poner a coordinar mejor a todas las inteligencias de todas las fuerzas, porque esa va a ser una clave en seguir avanzando en nuestra eficacia y en nuestra eficiencia. Hay que revisar también toda la parte táctica. El solo hecho de tener que vigilar, gracias a la confianza que se ha generado, en lugar de 8.000 hectáreas, 38.000 hectáreas que están siendo hoy exploradas por las empresas nacionales e internacionales en las selvas de Colombia. Eso requiere innovación, requiere cambio. Ver las formas de ser más efectivos, de distribuir mejor, no solamente la gente, sino todas las ayudas técnicas. Ahí hay que hacer una labor también importante de inteligencia. La colaboración con la justicia es un aspecto clave. Ya se inició con la Fiscal General de la Nación, tenemos ya un diálogo muy constructivo. Ella ha entendido muy bien la importancia de tener la presencia de la Fiscalía en todos esos rincones de la patria, donde se mueven los milicianos, donde hacen de la suya las bandas criminales. Y esa colaboración con la Fiscalía y también con las Cortes son fundamentales para los logros finales de nuestra seguridad. Y ahí usted, ministro Rivera, dio los primeros pasos y a usted le tocará, ministro Pinzón, continuar y fortalecer esa colaboración con la justicia. Mencionaba usted algo también muy importante, la consolidación. Ese concepto de la consolidación es el que realmente le quita al terrorismo, a la guerrilla, al narcotráfico, el agua. Como decía Mao, le quita el agua y los peces comienzan a morirse. Le quita la población, le quita el control del territorio. Y por eso tenga usted la absoluta seguridad, ministro Pinzón, que el gabinete entero lo estará acompañando para darle un nuevo aire a esa política de consolidación. Ahí hay un trabajo también muy interesante que se combina, y ahí hay que aprovecharlo, con la ley de víctimas y la restitución de tierras. Una gestión de consolidación combinado con esa ley de víctimas y con la restitución de tierras será una carta muy importante para jugar y darle el puntillazo final a esos grupos armados ilegales. Y mencionaba usted otro aspecto que me parece que hay que darle la mayor importancia y acelerar todo el proceso: la defensa judicial de nuestras fuerzas. En eso, cuando fui ministro, y a usted le consta, se hicieron grandes avances, pero quedaron como en un limbo. Asuma usted eso como propio, que tendrá usted todo el respaldo
del presidente de la República para que establezcamos finalmente un proceso de defensa judicial para nuestras fuerzas, donde las fuerzas se sientan cómodas, se sientan que están siendo debidamente defendidas. Eso es algo también muy importante y a lo cual yo le doy una gran prioridad. De manera, doctor Juan Carlos, que usted tiene por delante un gran desafío, pero por fortuna tiene el bagaje y los instrumentos, el conocimiento y la experiencia para lograr grandes objetivos. El momento del país no puede ser mejor para seguir avanzando en materia de seguridad, que nuestro plan de desarrollo está como una de las prioridades. El ministro de Hacienda le anunció que ese $1,5 billion de pesos, $1,5 billion del presupuesto que viene del impuesto al patrimonio, se lo va a autorizar. Hay que invertirlo de la mejor forma y creo que con esos recursos vamos a dar otro salto, un salto fundamental en los resultados para que este país finalmente pueda vivir en paz. A nuestros soldados de tierra, mar y aire, a nuestros policías, decirles nuevamente cómo los admiramos, a los señores suboficiales, a los oficiales, y decirles que el presidente de la República estará pendiente de que el ministro le vaya bien, porque si al ministro le va bien, con el apoyo de ustedes, al país le va bien. Por eso, muchas gracias por todos sus servicios, por su sacrificio. Que Dios los bendiga y que esta patria sea una patria mejor, gracias a la labor cotidiana de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias.